Yo, Elena, siempre me había jactado de ser como una fortaleza inexpugnable, autosuficiente, firme y orgullosa de no deberle favores a nadie. Mi casa, una construcción colonial heredada de mis abuelos en una calle empedrada y silenciosa del barrio antiguo, era mi santuario. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 5,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Tenía techos altos, vigas expuestas y ventanales de madera maciza que habían sido testigos de décadas de historias familiares, susurros y silencios. Pero había uno en particular, el gran ventanal del salón que daba al patio de los Naranjos, que se había convertido en mi némesis personal durante los últimos meses. Aquella estructura de cedro se había empacado por completo. No abría ni cerraba, quedándose atascada en un punto, muerto que dejaba una rendija insoportable. Por esa grieta se colaba el viento frío del otoño y la humedad implacable de las lluvias. Por más que yo intentara forzarla, empujarla con el hombro o golpearla con la palma de la mano, la madera se resistía a mis esfuerzos con una obstinación casi humana. Era como si la casa misma estuviera protestando, reflejando mi propia rigidez interna. Aquella tarde de jueves, el cielo estaba plomizo y el aire pesado, después de un enésimo intento frustrado que casi termina con el vidrio hecho añicos y mis nudillos lastimados. Me dejé caer en el sofá, exhausta y cubierta de sudor frío. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi independencia había encontrado un muro infranqueable en esa maldita ventana caprichosa. La frustración me quemaba la garganta. No era solo la ventana, era la sensación de que, si no podía con esto, quizás no podía con todo lo demás. Fue entonces cuando el sonido metálico y familiar en la reja del jardín interrumpió mi autocompasión. «Elena, soy Mateo». Su voz grave, pero cálida, resonó desde el patio delantero. Me asomé, limpiándome las manos en el pantalón. «Te vi peleando con el ventanal del salón desde la calle», dijo él, apoyado en el muro bajo. «¿Me das permiso para echarle un ojo?» Mateo vivía 2 casas más abajo. Era un ebanista de los de antes, de los que ya no quedan. Tenía manos grandes y callosas que parecían entender el lenguaje secreto de los árboles, y siempre saludaba con una gentileza pausada, por las mañanas. Éramos vecinos cordiales, de esos que se prestan azúcar o reciben la paquetería del otro, pero nunca habíamos cruzado la línea de la cortesía superficial. «Es un caso perdido, Mateo», respondí, abriendo la reja con un suspiro de resignación que me dolió en el orgullo. «Esa ventana ha decidido declararme la guerra y creo que voy perdiendo». Él sonrió. Tenía esa sonrisa tranquila de quien ha visto maderas más rebeldes y nudos más complicados. «Las ventanas viejas tienen carácter, Elena, tienen memoria. No sirve de nada pelear con ellas a la fuerza. Hay que dialogar», dijo, entrando con paso seguro. «Hay que entender qué es lo que les duele». Entramos en la sala. La penumbra de la tarde hacía que el lugar se viera más melancólico de lo habitual. Mateo se acercó al ventanal con el respeto de quien se aproxima a una obra de arte, no a un objeto roto. Pasó sus dedos por el marco, acariciando la veta de la madera como si saludara a una vieja amiga. Probó las bisagras oxidadas, examinó los rieles y tocó los puntos donde la humedad había hecho de las suyas. «El problema no es la ventana», sentenció, arrodillándose para inspeccionar el alféizar. «Es el tiempo y el clima. La madera ha bebido mucha humedad. Se ha hinchado. Los rieles se han desalineado, y la pobre ya no sabe cómo moverse. Ha olvidado su camino». Se levantó y me miró a los ojos. «Esto no se arregla a golpes. Necesita paciencia y el tacto adecuado». Mateo traía consigo una caja de herramientas de cuero, desgastado. De ella sacó una lija fina, un formón y un pequeño martillo de goma. «Te puedo enseñar, pero necesito que me ayudes. Hay cosas que 4 manos hacen mejor que 2». Esa frase resonó en mi interior más profundo de lo que él imaginaba. Yo, que llevaba años cargando con el peso del mundo sola, sentí un escalofrío. Acepté, colocándome donde él me indicó. Tenía que sostener la parte superior del marco para aliviar el peso, mientras él trabajaba en la base. «¿Sientes la tensión aquí?», preguntó. Sus manos grandes cubrieron las mías por un instante para guiarme, enseñándome la presión exacta que debía ejercer. «Ella no es terca por maldad»,
murmuró, concentrado en la madera. Está trabada porque perdió el eje. Vamos a ayudarla a recordar. El calor de sus manos se transfirió a las mías, y una extraña calma me invadió. Podía sentir cada movimiento preciso que él hacía. El aire se llenó de un aroma embriagador, una mezcla de serrín fresco, barniz antiguo y el perfume de Mateo. Algo limpio, terroso, como a lluvia sobre tierra seca y madera de sándalo. Me sentí extrañamente relajada y al mismo tiempo con los sentidos despiertos como nunca. Él comenzó a lijar suavemente los puntos donde la madera se había expandido, eliminando milímetros estratégicos que, aunque invisibles al ojo inexperto, hacían toda la diferencia. No es con fuerza, Elena, susurró, con la voz ronca por la concentración. Es con maña y paciencia. La madera responde al cariño, nunca a la violencia. La fuerza se astilla. Si la cuidas, cede. Nuestros cuerpos estaban inevitablemente cerca, debido a la estrechez del espacio de trabajo. Yo sentía su respiración acompasada, tranquila. Escuchaba el sonido rítmico, casi hipnótico, de la lija contra el cedro. Veía cómo los músculos de sus antebrazos se contraían con una precisión quirúrgica en cada pasada. Una tensión eléctrica, agradable y desconocida, comenzó a crecer entre nosotros, alimentada por la intimidad del trabajo compartido en el silencio de mi casa. Ahora vamos a probar, dijo después de unos ajustes meticulosos. Tú tiras suavemente hacia ti, mientras yo guío la base. Despacio. Siente cómo ella quiere moverse. Tiré con suavidad, conteniendo el aliento. La ventana resistió por una fracción de segundo, un último capricho, y luego cedió unos centímetros. No era mucho, pero era movimiento. Está recordando. Mateo sonrió, limpiándose una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. Me miró, y su sonrisa me desarmó. Poco más de cariño, y deslizará como si fuera nueva. Continuamos trabajando durante 1 hora más. A cada ajuste, la ventana cedía un poco más terreno, y a cada minuto que pasaba trabajando en equipo, yo sentía cómo mis propias resistencias internas, construidas ladrillo a ladrillo durante años, comenzaban a disolverse. La terquedad de hacerlo todo sola, el miedo atroz a depender de alguien, la vieja creencia de que pedir ayuda era sinónimo de debilidad. Todo eso empezaba a parecer absurdo frente a la eficacia de su compañía. En una pausa, le ofrecí un vaso de agua helada. Mateo, comencé dudando. ¿Por qué te ofreciste a ayudarme? Apenas nos conocemos de saludarnos en la calle. Él bebió despacio, mirándome por encima del borde del vaso con esos ojos oscuros, profundos y llenos de una sinceridad que asustaba. Porque reconozco la terquedad cuando la veo, Elena, y también reconozco la soledad del luchador. Llevo meses viéndote pelear sola con las cosas de esta casa antigua. Siempre. Decidida, siempre con la barbilla en alto, y pensé que quizás necesitabas a alguien que entendiera que insistir no es invadir, es cuidar. Su honestidad fue como un golpe directo al pecho, pero un golpe que no dolía, sino que curaba. Por un momento, sentí que todas mis defensas vacilaban, como si el trabajo en la ventana hubiera aflojado también los cerrojos oxidados de mi corazón. No soy buena aceptando ayuda, confesé, bajando la mirada. Siempre creí que mi fuerza radicaba en no necesitar a nadie. ¿Y ahora?, preguntó él suavemente. Miré hacia la ventana, que ya lucía diferente, menos hostil. Luego lo miré a él, que había dedicado su tarde entera a mis problemas sin pedir nada a cambio, simplemente por estar ahí. Ahora estoy empezando a pensar que tal vez algunas cargas se llevan mejor cuando se comparten. Él sonrió y dejó el vaso en la mesa, volviendo al trabajo con un propósito renovado. Vamos a hacer la prueba final, dijo, posicionando sus manos en el marco. Esta vez, verás que abrirá de par en par. Coloqué mis manos junto a las suyas. Nuestros dedos se rozaron sobre la madera lisa y tibia, y sentí una corriente recorrer mi piel, erizándome el vello de los brazos. A la de 3, dijo. 1, 2, 3. Tiramos juntos, en perfecta sincronía. El ventanal se deslizó con una suavidad impresionante, abriéndose completamente por primera vez en meses. El aire fresco de la tarde, que empezaba a caer, invadió la sala, trayendo consigo el perfume de los azahares del patio y una sensación indescriptible de victoria compartida. Lo logramos, susurré, incrédula.
mirándolo con una gratitud que iba mucho más allá de la carpintería. Lo logramos, concordó él, pero sus ojos, fijos en los míos, decían que ambos sabíamos que habíamos abierto mucho más que una simple ventana aquella tarde. En ese instante, con la brisa fresca acariciando nuestros rostros acalorados, con el sonido de la madera descansando finalmente en su sitio, entendí una verdad profunda. Cuando todo se resistía, él persistió hasta conseguirlo, no solo con la ventana, sino conmigo, con una paciencia infinita. Me había demostrado que no toda insistencia es invasión. A veces, es el amor manifestándose en la forma de no rendirse con alguien. Insistió hasta que yo empezara a considerar que, tal vez, solo tal vez, compartir no me hacía más débil, que quizás existía alguien dispuesto a trabajar con paciencia mis nudos, igual que había trabajado los de mi ventana. Mañana vuelvo para los ajustes finales, dijo, guardando sus herramientas. Lo más difícil ya pasó. Ahora es cuestión de mantenerla lubricada, de cuidarla. Sabía que no hablaba solo de la ventana. Esa noche, sentada en la sala con el ventanal abierto, respirando el aire puro que entraba libremente, pensé en cómo los mejores giros de la vida ocurren cuando alguien especial tiene la paciencia de trabajar nuestras resistencias, no para quebrarlas, sino para ayudarlas a ceder naturalmente, a su tiempo. A la mañana siguiente, Mateo volvió tal como prometió. Traía un pequeño frasco de aceite de linaza y ese aire tranquilo que ya estaba empezando a volverse indispensable en mis días. Hoy toca la lubricación, explicó, destapando el frasco que exhalaba un olor denso y natural. Ayer desbloqueamos el movimiento. Hoy garantizamos que sea suave y duradero. Es la diferencia entre que funcione y que funcione perfectamente. Nos arrodillamos juntos y me enseñó a aplicar el aceite en los puntos exactos, los rieles, los goznes, las ranuras resecas. Unas gotas aquí, decía, guiando mi mano. Ni mucho para que no escurra y manche, ni poco para que no se seque. Tiene que penetrar hasta el alma de la madera. Sus manos sobre las mías ya no se sentían como las de un extraño, sino con una familiaridad nueva y emocionante. Mateo, dije mientras el aceite brillaba sobre la madera, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, respondió, sin dejar de mirar lo que hacíamos. ¿Por qué tienes tanta paciencia? Madera, conmigo. Parece que nunca desistes de nada. Él se detuvo. Me miró con esa intensidad tranquila que me dejaba vulnerable. Porque aprendí que lo mejor de la vida suele resistirse al principio, Elena. La madera noble es dura, no cede fácil. Las personas que valen la pena, tampoco. Y cuando sabes que hay valor, no te rindes. Cambias la herramienta, buscas otro ángulo, esperas a que cambie el clima, pero no te vas. La forma en que lo dijo hizo que mi corazón latiera desbocado. ¿Y yo? ¿Valgo la pena? La pregunta salió de mis labios antes de que mi cerebro pudiera filtrarla, cruda y honesta. Elena, dijo él, tomando mis manos manchadas de aceite entre las suyas. Desde el primer día que te vi luchando contra el mundo, supe que valías no solo la pena, sino toda la paciencia y todo el tiempo que fuera necesario. Probamos la ventana tras el aceitado. El deslizamiento fue casi silencioso, un susurro de madera contra madera. Al cerrar, hizo un clic limpio. Perfecto, definitivo, perfecta, susurré. Así como tú, dijo él en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Decidimos, casi como una excusa para no separarnos, revisar también la puerta del balcón, que chirriaba. El trabajo nos mantuvo cerca, tocándonos, riendo, compartiendo historias. Mientras lijábamos, sentí como el aceite no solo penetraba la madera, sino también mi propia armadura. Tengo que decirte algo, dijo Mateo de repente, limpiándose las manos en un trapo. Me he enamorado de ti, Elena, de la mujer fuerte que vi a través de la reja, pero sobre todo de la mujer valiente que tuvo la humildad de dejarme entrar. Y no puedo seguir fingiendo que vengo solo por las ventanas. La confesión me golpeó como una ola cálida de verano. Yo también tengo miedo, admití, con la voz temblorosa. Me aterra acostumbrarme a ti y que luego te vayas. Mateo dio un paso hacia mí, acortando la distancia. No vine a arreglar tus ventanas y desaparecer, Elena. Vine porque quiero quedarme. Quiero ser a quien llames cuando algo se trabe. No porque no puedas sola, sino porque es más bonito hacerlo juntos. Cuando me besó allí, en medio de la sala, rodeados de herramientas y olor a madera curada,
Sentí que todas las bisagras de mi vida recibían por fin la lubricación que necesitaban desesperadamente. Fue un beso con sabor a paciencia, a promesa cumplida. «Quiero eso», susurré contra sus labios. «Quiero aprender a confiar». Pasamos el resto del día terminando los arreglos, pero ahora cada gesto era una caricia, cada mirada una confirmación. Al atardecer, nubes negras cubrieron el cielo, prometiendo una tormenta. «Mañana vuelvo», dijo él al despedirse. «Quiero ver cómo aguanta nuestro trabajo la lluvia, y quiero seguir descubriéndote». Esa noche, la tormenta azotó la ciudad. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con furia. Me desperté varias veces, pero por primera vez en años no sentí ansiedad. No había filtraciones. El ventanal no vibraba. Todo estaba sellado, firme, seguro. Mateo llegó temprano, con el cabello húmedo y una sonrisa radiante. «¿Cómo se portaron?», preguntó, revisando el ventanal. «Ni una gota. Funcionaron a la perfección». «Entonces, hora de la prueba final», dijo, llevándome hacia el ventanal del salón. «Vamos a ver si realmente aprendió a confiar». Pusimos las manos en el marco. Ya no había dudas, solo una sincronía perfecta. Al tirar, la ventana se abrió revelando el jardín mojado y brillante bajo el sol de la mañana. «¿Oíste?», ¿Eso?, preguntó. «¿El qué?». «El silencio. Ya no hay resistencia. Han encontrado su lugar». Me llevó entonces hacia la puerta del balcón. Allí, discretamente tallado en la parte interior del marco, había algo que no había visto antes. Una pequeña placa de madera nueva, incrustada con maestría. Decía: «Elena y Mateo, socios en todos los proyectos». Mi corazón dio un vuelco. «Cuando todo se resistía, tú insististe», dije, con los ojos llenos de lágrimas. «Me enseñaste que la persistencia verdadera es estar presente sin presionar». «Eso significa», dijo él, arrodillándose allí mismo, sobre el suelo de madera recién pulido, «que quiero ser tu socio en todo, en las ventanas que se traban, en las puertas que chirrían y en los sueños que vamos a construir. Elena, ¿quieres casarte conmigo?». Abrió una pequeña caja con un anillo sencillo, sólido y hermoso. «Sí», respondí, con la voz rota por la emoción. «Sí, quiero ser tu socia en todos los proyectos de esta vida». Un año después, nuestra casa es el hogar más cálido de la calle. Ya no hay ruidos, ni corrientes de aire, ni soledad. Hemos montado un pequeño taller en el fondo del jardín, donde arreglamos muebles antiguos de los vecinos, y de paso, arreglamos los pequeños desajustes que trae la convivencia. Yo, que siempre resolví todo sola, descubrí que la verdadera independencia no está en aislarse, sino en tener la libertad de elegir con quién quieres sumar fuerzas. Descubrí que compartir la carga no te hace débil, te hace invencible. Y ese descubrimiento, logrado a base de lija, aceite y paciencia, fue el ajuste más perfecto de mi existencia. Si tú también has tenido a alguien que insistió con amor hasta derribar tus muros, o si eres esa persona que está esperando pacientemente a que alguien abra su ventana, dale me gusta a esta historia y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue ese clic que cambió tu vida? Suscríbete para más historias donde el amor, como la buena madera, resiste al tiempo.